Seguro que esto le suena a mucha gente. ¿No han notado a veces un patrón un poco curioso? Justo cuando la vida por fin parece que se calma, que todo está en su sitio, de alguna manera buscamos un drama, un conflicto. Es casi como si nos autosaboteáramos para volver a esa inquietud de siempre. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esta idea, que es, cuanto menos, perturbadora. Y claro, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué saboteamos nuestra propia felicidad? Parece que justo en ese momento en que conseguimos la estabilidad que tanto buscábamos, da igual si es en el trabajo, con el dinero o en el amor, ¡pum! Algo dentro se dispara. Y la paz, que debería ser un alivio, acaba siendo interrumpida por un conflicto que, ojo, hemos creado en nosotros mismos. Es que esa alarma interna nos lleva a hacer cosas muy raras, ¿verdad? De repente, de la nada, montamos una discusión que no tiene ni pies ni cabeza. O nos obsesionamos con un problema que, si lo piensas fríamente, ni siquiera existe. Es como si nos convenciéramos de que algo horrible va a pasar. Y así, claro, reventamos esa tranquilidad que tanto nos había costado. A ver, lo fácil es echarle la culpa a la mala suerte, ¿no? O decir, bueno, es que soy muy inseguro. Pero seamos brutalmente honestos por un momento. Esas explicaciones se quedan muy en la superficie. Hay algo bastante más profundo funcionando por debajo de todo eso. Y aquí viene la clave de todo esto, una idea que bebe mucho de la psicología de Carl Jung. Lo que está pasando en realidad es una adicción. Sí, una adicción. Una adicción profunda, secreta, al propio sufrimiento. Una especie de querencia por ese estado que, aunque nos duela, es el que conocemos. Vale, para entender de dónde sale esta adicción, primero tenemos que mirar cómo construimos nuestra identidad. Piénsalo, a lo largo de la vida, sobre todo después de una crisis o de momentos difíciles, nos vamos creando como un personaje, ¿no? Nos ponemos una serie de etiquetas para sentirnos seguros y, bueno, para que los demás sepan un poco a qué atenerse con nosotros. Y una de esas etiquetas puede ser esta, la de yo soy quien siempre sufre. Es asumir este papel de la persona a la que siempre le pasan cosas malas. Y esa historia que nos contamos, ese monólogo interno, se acaba convirtiendo en una parte clave de cómo nos vemos y de cómo nos ven. O a lo mejor la historia se centra en algo más concreto. Por ejemplo, yo soy la víctima del amor. Si una persona se ha pasado años definiéndose a través de relaciones que le han hecho daño, imagínate lo que pasa cuando llega un amor sano, un amor bueno. Pues que le descoloca por completo, le desestabiliza toda esa identidad que se había construido. Y luego tenemos otro clásico, el complejo de mártir. Esa creencia de que nuestra misión en la vida es sacrificarnos constantemente por los demás. Esta identidad, como las otras, duele, claro que duele, pero también da algo a cambio, un sentido, un propósito, un guión muy clarito sobre qué hacer y cómo ser. El psicólogo Carl Jung, del que hablábamos antes, tenía un concepto brillante para explicar estas partes que ocultamos, la sombra. Y ojo, porque en la sombra no solo guardamos lo malo, como la rabia o el miedo, no, a veces escondemos allí partes de nosotros que son totalmente inesperadas. Y aquí es donde la cosa se pone paradójica, porque a menudo lo que enterramos en esa sombra es ni más ni menos que nuestro potencial para ser felices. ¿Y por qué haríamos algo así? Pues muy simple, porque ser feliz no encaja con esa imagen de víctima o de mártir que nos hemos montado. Amenaza, de arriba abajo, toda la historia que nos llevamos contando durante años. Claro, esto nos lleva a la pregunta que aterroriza nuestro ego. Si dejas de ser la víctima que sufre, entonces, ¿quién eres? El ego se ha agarrado con uñas y dientes a esa identidad de sufrimiento. Y la idea de soltarla, crea un vacío que da pánico. Porque aunque suene increíble, perder una identidad que conocemos, por muy dolorosa que sea, da mucho más miedo que el propio sufrimiento. Y aquí está el meollo de la adicción. Es así de crudo. Preferimos un infierno conocido a un paraíso por conocer. Preferimos ese camino de espinas porque, bueno, al menos ya sabemos cómo andar por él, cómo protegernos. La paz, en cambio, ese paraíso desconocido, es un territorio nuevo, nos deja sin mapa, nos sentimos totalmente desarmados, vulnerables. A ver, para que todo esto no suene tan abstracto, vamos a usar una analogía, una metáfora que creo que lo deja todo mucho más claro. Pensemos por un momento en esta identidad de dolor como si fuera una prenda de ropa muy particular. Imaginemos que llevamos puesto un abrigo, pero no un abrigo cualquiera. Es un abrigo viejísimo, pesado, que además está empapado por 1000 tormentas. Pues bien, ese abrigo es la identidad del dolor. Nos agota, nos pesa, pero en su día nos protegió del frío. Y de repente sale un solazo increíble. Lo lógico sería quitarse el abrigo, ¿no? Pues no. En lugar de eso, nos aferramos a él y encima nos quejamos del calor que hace, sudamos a mares. El sufrimiento, si nos fijamos, no viene del sol, viene de negarnos a soltar ese abrigo viejo.
Así que esa incomodidad que sentimos justo en los momentos de paz y felicidad no es una señal de que algo vaya mal, para nada. Es la fricción. Es el choque entre esa persona nueva en la que nos estamos convirtiendo y la vieja armadura que nos negamos a quitar. En realidad, es una buenísima señal. Es una señal de que estamos creciendo. Vale, entendido el problema. La pregunta es, ¿cómo se rompe esta adicción secreta al sufrimiento? Pues por suerte hay un camino. Vamos a pasar ahora de la teoría a la práctica, a ver qué se puede hacer. Pues el plan se puede resumir en 2 pasos que son fundamentales. El primero, desidentificarse de la herida, dejar de ser la herida. Y el segundo, aprender a tolerar la paz. Sí, entrenarse para aguantar la felicidad sin sentir ese impulso de cargársela. Para el primer paso, esta frase es potentísima. No eres el fracaso, eres el espacio donde ocurrió el fracaso. Las cosas dolorosas pasaron, claro que sí, pero no nos definen. Una persona no es el engaño que sufrió, no es el fracaso que tuvo, es el espacio, el lienzo silencioso donde esas cosas simplemente ocurrieron. Hace falta valor, desde luego, para soltar el cadáver de esa vieja identidad. Y para el segundo paso, la práctica es súper sencilla, pero de verdad es muy poderosa. La próxima vez que la vida esté tranquila y aparezca ese tic neurótico de buscar un problema donde no lo hay, la clave es solo una cosa: hacer una pausa. Nada más. Parar, respirar hondo y simplemente observar ese impulso, pero sin actuar. Y en esa pausa, en ese silencio, podemos hablar con esa parte de nosotros que está muerta de miedo, con ese niño interior, o como queramos llamarlo, y decirle con calma algo como: oye, sé que esto es nuevo, sé que la paz nos da un poco de vértigo porque no estamos acostumbrados, pero estamos a salvo. De verdad, no hace falta que destruyamos este momento para sentir que existimos. Y con todo esto llegamos, yo creo, al mensaje principal. Nadie ha venido a este mundo a ser un mártir para siempre. No hay ninguna obligación de cargar con un dolor que ya ha caducado, que ya no nos pertenece. Existe un derecho casi sagrado a soltar el drama y a darnos permiso para renacer. Así que la reflexión final que queda en el aire es esta: ¿qué identidad de sufrimiento se puede empezar a liberar desde hoy mismo? ¿Qué abrigo pesado podemos empezar a quitarnos para atrevernos a sentir el sol de la felicidad? Porque la paz, desde luego, también es una posibilidad para cualquiera. Mil gracias por la atención prestada en este análisis.